Que el Señor les bendiga. Para nosotros, el día de hoy es un día especial. Por lo menos yo lo tomo así. Así como se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, muchas cosas más. Para nosotros el día de hoy es un día especial. Hoy día se celebraba el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que sentirnos agradecidos de que en Chile exista un día para nosotros. ¿O usted no se siente cristiano evangélico? Entonces tenemos, cierto, que para nosotros el día de hoy debería haber sido un día especial para nosotros. Agradecer al Señor, cierto, por lo que nos permite vivir, porque Él es bueno, porque para siempre, cierto, es su misericordia para cada uno de nosotros. Bueno, en el Señor siempre todos los días son especiales, porque el día domingo es igual que el día martes, que es el día jueves. Todos los días, si venimos a adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor, debe ser lo mismo, porque venimos a lo mismo, ¿o no? Venimos a adorar, venimos a bendecir el nombre de nuestro Señor, venimos a escuchar, cierto, de la palabra del Señor. Así que el día de hoy le voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a seguir con Mateo. Mateos capítulo 6. Si me pudieran conseguir un poquito de agua, por favor, se los agradecería. Mateos capítulo 6. Aquí miren, la hermana Joalibé me va a convidar su agüita en su botella especial. Pero que tengo la boca seca. Pero esto no sé, me pilló la tecnología. Aquí, así. Permiso. La copita Ay, sí. Tenía la boca pero seca. No podía ni hablar. Ya. Ahora sí. Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta hermosa oración que nos dejó para que nosotros tuviéramos, ¿cierto?, como un orden, ¿cierto?, en nuestra oración, del cómo nosotros pudiéramos hacer. No era necesario, ¿cierto?, que nosotros lo repitamos así todos los días y como que fuera lo único, sino que, ¿cierto?, entablar una conversación con el Señor. Eso era lo importante, ¿cierto?, de lo que Jesucristo nos quería enseñar a través de la oración. Cómo nosotros podíamos presentarnos, ¿cierto?, ante nuestro Padre Celestial, si no es a través, ¿cierto?, de Jesucristo. Aquí nos dice muchas cosas importantes al Señor a través de esta oración. Cierto que aquí el Señor nos habla de que la voluntad que está en los cielos también puede haber aquí con nosotros. Es difícil, ¿cierto? Porque hay veces que nosotros somos voluntariosos, ¿cierto? Y no queremos hacer la voluntad del Señor. Es difícil, pero así el Señor también nos creó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y es por eso que su gracia, ¿cierto?, está con nosotros y el Señor nos perdona, nos limpia, nos lava, ¿cierto? Y está todos los días de nuestra vida con nosotros. Él nos acompaña y cada día nos va corrigiendo y nos va enseñando a través de su palabra, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros es perfecto.
Todos nosotros cometemos errores, de alguna u otra manera nosotros le fallamos al Señor, con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, con nuestro hablar. ¿Cuántos de nosotros no le fallamos al Señor con nuestro hablar? ¿Cuántas veces de nosotros hablamos palabras ociosas? Cada uno de nosotros, yo creo que todos los días no hay el día que no cometamos ese error, esa falta de decir alguna palabra ociosa delante de la presencia del Señor. A veces cuando estamos sobre todo contentos decimos cosas malas, ¿cierto? No. Cuando estamos enojados muchas veces decimos palabras ociosas. Decimos palabras, ¿cierto?, que entristecen al Espíritu Santo, entristecen a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A veces deseamos cosas y empezamos pero a decir muchas cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor nos enseña, ¿cierto?, a esta hora que debemos de tener cuidado con esas cosas porque al Señor no le agradan. Mire, el día de hoy vamos a tocar un tema que el Señor nos enseña a través de su palabra sobre el perdonar, sobre el perdón. Vamos a hablar el día de hoy. Es un tema súper difícil de abarcar porque yo creo que nos involucra a cada uno de nosotros. Todos nosotros nos vemos involucrados con esta palabra. El Señor, cierto que nos enseña, mire, en la Escritura, hay una historia preciosa que yo le quiero contar a esta hora sobre el perdón. Usted, yo no sé si alguna vez ha escuchado hablar, yo creo que sí, del rey Manasés. ¿Ha escuchado hablar del rey Manasés? Era un rey bueno, ¿cierto? Era un rey más malo que pudo haber. Era el rey que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Dice que su padre Ezequías, él hacía lo recto delante de la presencia del Señor. Incluso dice que él le pidió al Señor años más de vida cuando el Señor mandó a avisarle a través del profeta Isaías que sus días, ¿cierto?, iban a terminar porque él se enfermó. Pero él dice que se inclinó, se dio vuelta y le pidió al Señor. Rogó para que le diera años más de vida y el Señor le dio años, 15 años más dice que él añadió. Y este varón, el rey Manasés, era hijo del rey Ezequías. Y nació precisamente dentro de estos años que el Señor le añadió. Pero uno puede decir, uy, pero el rey malo que tuvo, no, pero ese no fue el error. Porque Manasés nos dejó, después nos vamos a saber, una tremenda enseñanza. Ezequías cometió un grave error que dice que él abrió su casa y dejó entrar unos varones, a unos babilónicos. Venían a ver qué había pasado, qué había acontecido, por qué Ezequiel estaba enfermo. Y había ocurrido un milagro. Él dice que Ezequiel, mire, más, le pidió a Ezequías, me confundo, pero era Ezequías. Le pidió al Señor una prueba, decir, bueno, ¿y cómo yo sé que el Señor me va a dar 15 años más? ¿Y sabe lo que él pidió? Que se retrocediera el tiempo. Dice que 10 grados, si no me equivoco. El tiempo se retrocedió en cuanto a la sombra. Se retrocedió porque creo que había una escalera en esos tiempos, eran como unos relojes y se mostraba por la escalera. Entonces, al retrocederse, un peldaño era como el tiempo que se había retrocedido. Y eso aconteció a nivel mundial, pues todos. Algo pasó aquí. Entonces, llegaron varones a ver lo que había pasado, querían saber qué había pasado con este rey. Y llegaron, ¿cierto? Y le abrieron la puerta a estos varones, lamentablemente ahí entró quizá un poco el orgullo en Ezequías, porque él no dijo, gracias al Señor tengo todas estas cosas. Y mostró todo lo que había. Y los babilónicos fueron y dijeron, ay, qué bonito, qué lindo lo que tienes aquí. Y le mostró toda, dice que su grandeza, todo el palacio, riquezas, el templo del Señor, todo lo que ahí había. La plata, el oro y todas las cosas. Y después ellos se fueron. Pero ¿sabe qué es lo que hicieron los babilónicos? Lo anotaron, dijeron ya, listo, este es el otro reino al cual nosotros podemos venir a adquirir riquezas. ¿Usted me entiende? Entonces, después de eso, cierto que dice que después falleció Ezequías. Y quedó este varón del que vamos a hablar ahora, Manasés, un rey que comenzó a reinar cuando tenía 12 años. Estamos hablando que a los 12 años, ¿quién está dispuesto a poder
reinar. Yo creo que ni nosotros podríamos hacerlo. Imagínense que somos ya quizás más grandes. Un joven, un niño, no sé, como de la edad de Jaciel, de la Jade. No pueden, ¿cierto? Es difícil a los 12 años. Entonces, si no fue instruido desde pequeño, porque dice que al niño debemos de instruirlo desde pequeño para que conozca al Señor. Y quizá este varón, lamentablemente, no instruyó a su hijo. Dice que el reino de Ezequías era un reino que se había realmente había hecho lo bueno ante la presencia del Señor. Porque había sido un reino en el cual él había abierto el templo. Porque su padre, Acaz, el rey Acaz, vámonos más atrás, él había cerrado el templo. Y habían puesto todo lo que eran las, ¿cómo se llama? Los ídolos, a Acera, pusieron a muchos ídolos dentro del templo. Entonces, ¿qué pasó? El rey Acaz cerró el templo. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías? Él se volvió a los ojos del Señor, ¿cierto? A hacer lo bueno y quiso enseñarle al pueblo y quiso dirigir al pueblo que tenía que buscar del Señor, que tenía que adorar al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que después cuando Manasés estaba ahí, ¿cierto? ¿Qué quiso hacer? De nuevo, en el templo el Señor ya casi era como un juego, que entraba cualquiera, que llegaba el que reinaba, decía ya aquí se va a poner esto, cuando el Señor era algo sagrado. Que el Señor, ¿cierto?, había apartado para él, para la adoración del Señor. Acuérdense que habían dejado instrucciones de cómo era el lugar, dónde se iba a adorar, dónde estaba el arca y todas las cosas. Entonces, para ellos era algo tan insignificante, ¿cierto?, que venían y ponían a ídolos dentro, ¿cierto?, de la casa del Señor. Entonces, Manasés, como no se crió quizás bien formado, porque estamos hablando de los 12 años, dice que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Permitió la hechicería, dice que presentaba holocausto a los ídolos. Es más, dice que él presentó a sus propios hijos en holocausto a dioses ajenos. Entonces, él cometió, pero dice que hasta personas inocentes murieron. Es más, se dice que hasta el profeta Isaías había muerto en este reinado de Manasés. ¿Usted sabe cómo murió el profeta Isaías? Dice que él arrancando se metió a un tronco hueco y lo cortaron. Así murió el profeta Isaías. Entonces, imagínese todo lo malo que había acontecido, que había hecho este varón. ¿Usted cree que el Señor podía perdonarlo? El Señor, yo creo que estaba hasta aquí con el pecado de Manasés. Pero vinieron, ¿se acuerdan que en el reino anterior Ezequías había terminado bien, en paz, todo su reino, porque estaban adorando y bendiciendo el nombre del Señor? Pero después Manasés se volvió, ¿cierto? Desechó al Señor. Y empezó también el pueblo a desechar al Señor nuevamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Vinieron los babilónicos y dijeron, todo esto que está aquí, para acá es de nuestro. Y se llevaron al rey Manasés. Y dice que cuando él estaba, dice que incluso le pusieron grilletes en los pies, se lo llevaron, pero encadenado completamente. Cuando se lo llevaron, dice que ahí se acordó del Señor. Era tal su angustia en ese momento, porque él sabía y empezó quizás su conciencia a decirle que estaba haciendo lo malo. Y él se arrepintió y le pidió perdón al Señor. ¿Y usted qué cree que hizo el Señor? ¿Lo perdonó? A pesar de todo el pecado que había cometido, todo lo que el Señor le había dicho, esto no lo hagas, él lo hizo. El Señor le perdonó. El Señor le perdonó, le dio una nueva oportunidad, haciendo todo lo que él había hecho. Todo lo que al Señor le aborrecía, él lo había hecho, pero el Señor le dio una nueva oportunidad y lo restituyó su reinado. Él pudo volver, siendo que quizás para otros reyes habían sido tomados en cautiverio y nunca más volvieron a reinar. Pero Manasés, al ser el rey más malo que hubo, también nos dejó una lección. Porque también dice que nos cuenta que se volvió al Señor y el Señor le perdonó. Entonces imagínense, siendo nosotros, yo creo que cometemos pecado nosotros, ¿cierto? ¿Y usted cree que nosotros, el Señor no nos va a perdonar? Nosotros no vamos a tener una oportunidad de perdón del Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Siendo él el rey más malo, pero él se arrodilló, se humilló ante la presencia del Señor y el Señor le perdonó.
Es así como nosotros también vamos ante la presencia del Señor. Le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona. Hay tantos pecados en la Biblia que están escritos para nosotros. Dice incluso en Gálatas, nos habla sobre las obras de la carne. Todo aquello que al Señor no le agrada. ¿Cierto? Todo aquello que para el Señor es abominación, la hechicería. Todas esas cosas, ¿cierto? Que nos llevan, ¿cierto? A apartarnos de la presencia del Señor. Hay muchas cosas que nosotros miramos en menos, pero son una falta delante de la presencia del Señor. Pero también el Señor nos enseña a través de su palabra que hay 2 pecados, según la Biblia, que son imperdonables. ¿Usted sabe uno de ellos? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo creo que si nosotros estamos en este momento, aquí en este lugar, yo creo que ninguno está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque estamos buscando la presencia del Señor. La blasfemia dice que es maldecir, insultar. Eso es lo que es la blasfemia, es hablar en contra. Dice que incluso nosotros podemos hablar en contra de Dios, de Jesucristo, pero hablar en contra del Espíritu Santo y de lo que Él pueda hacer, eso al Señor no le agrada. Eso es imperdonable para el hombre. Así que a tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Y hay otro pecado en la Biblia que nos enseña el Señor que también es imperdonable. ¿Cuál es? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Menos el hermano Robinson. Es que estudiamos juntos, entonces no. Mire, dice, si no me equivoco, en Proverbios 6 dice que 6 cosas son abominables para el Señor, más 7 son abominación, algo así, no me acuerdo. Lo estudié, pero dice, está en Proverbios 6, 16, para que lo lea. Pero no, hay hartas cosas, ¿eh? Hay hartas cosas que son importantes también ahí. Así que hay que tener cuidado con esos pecados también. Pero en este momento vamos a hablar de los 2 pecados que son imperdonables. La Biblia que esto dice que el Señor no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, pero gracias al Señor, los que estamos aquí, estamos libres de ese pecado. Y el otro pecado imperdonable, ¿sabe cuál es? El no perdonar. Porque dice el Señor que Él no nos puede perdonar a nosotros si nosotros primero no perdonamos. No puede existir en nosotros el rencor. No puede existir en nosotros la falta de perdón en nuestra vida. Porque eso el Señor lo abomina. Incluso es más, dice que el 11º mandamiento, digámosle así, dice que nos debemos de... ¿Qué dice ese mandamiento? Amarnos los unos a los otros. Entonces, si a mí me falta, yo no perdono a mi hermano, el Señor no va a perdonar mis faltas. No puede perdonarme. A mí, si yo no perdono a mi hermano. Muchas veces, ¿sabe qué? Incluso hasta la falta de perdón está el perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros le hemos fallado al Señor de alguna manera y nosotros no nos podemos perdonar de aquello que le hicimos al Señor. Y eso tampoco le agrada al Señor. En nosotros, cierto, tiene que haber un corazón limpio. Dice que el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos tener, cierto, nosotros misericordia por nuestros hermanos. En nosotros debe existir el perdón entre nosotros mismos. Todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos. Pero nosotros no podemos permitir que la raíz de amargura en nuestra vida, de la falta de perdón, crezca en nosotros. Recuerde que nosotros hemos salido de la tierra, del polvo de la tierra. Y cuando uno planta una plantita, ¿qué es lo que pasa? Hace raíz en la tierra. Y la falta de perdón en nuestra vida hace raíz en nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Y eso se va estancando y nos va estancando y no nos ayuda a crecer y nos va estancando de una u otra manera. Nos amarga la existencia, yo se lo digo por experiencia propia. Porque algo que nos va amargando, y sabe lo peor de todo, que amargamos al resto con nuestra falta de perdón.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a limpiar nuestro corazón de esa falta de perdón, de ese rencor que podamos tener, porque muchas veces hablamos de nuestros hermanos tan livianamente. Juzgamos a nuestros hermanos tan livianamente. Mira, hay una canción que anda ahí en el TikTok, no la he escuchado completa, pero habla de una varón, dice que algo así, dice que como que hoy llegado temprano a la iglesia o algo así, no sé si la ha escuchado la hermana Nicole. Y dice que habla que esta mujer llega y lo primero que hace, mire la falda de la hermana, mire el bigote del varón, no recuerdo qué más, los coristas, los coristas, si por mí no estuvieran. Eso habla esa alabanza. ¡Oh, Señor! Y así empieza ella a criticar el pastor que nos mandaron, por Dios. Y así empezamos a juzgar y a criticar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hay otra visión. No hay otra visión. No hay una sanidad en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a la iglesia? ¿Cierto? A fijarnos cómo está el resto. ¿Cómo va el resto? ¿Qué es lo que hace el resto? Entonces al final la única santa soy yo nomás. Yo me voy a ir nomás. Todos los demás son pecadores. Según la visión, ¿cierto? De algunas personas. La primera que alguien tiene que estar diciendo por ahí, y usted es de las primeras que se va. Que no se va a ir cuando el Señor nos venga a buscar. Así que empieza a pensar. Y después dice que la segunda parte está la alabanza para que no sea tan negativo. Ella empieza que dice que su visión cambia. Que ha llegado al templo, pero con otra visión. Dice que empieza a ver todo lo bueno de ese pastor, que los coristas cantan con el alma, que se da cuenta de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho. Y no vamos a ver las cosas negativas a la casa del Señor. Entonces, el día de hoy nos tenemos que preguntar, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos en la primera estrofa? Aquellos que nos fijamos en el resto, o estamos en la segunda estrofa, aquellos que miramos con amor a nuestros hermanos, con el ánimo de decir, Señor, orar por nuestros hermanos, Señor, tú le conoces su corazón, levántale, Señor, ayúdale, Señor. Quizás tuvo problema en su casa, quizás tuvo problema con sus hijos, quizás tuvo problema con el esposo antes de venir a la casa del Señor. Entonces muchas veces juzgamos al resto y no sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos qué es lo que puede haber de una carita triste. No sabemos qué es lo que hay detrás, quizás hasta de una cara amargada. No sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Quizás ha tenido pruebas, dificultades, quizás chuteando piedra llegó a la iglesia. ¿Y sabe lo que necesita esa persona? Cuando llega con esa cara amargada, porque yo he llegado así. Un abrazo del hermano. Y que le diga, que el Señor te bendiga. Qué rico que llegaste a la casa del Señor. Esa tenemos que ser cada uno de nosotros. Bendecir a nuestros hermanos, que nuestros hermanos cuando lleguen a la casa del Señor se puedan sentir grandemente bendecidos, acogidos, amados. Porque eso es lo que nos manda el Señor. Nosotros debemos de reflejar lo que Jesucristo hizo. Si Él es nuestro maestro, por lo tanto debemos de seguir su ejemplo. Él perdonó, hizo sanidades. Y cuando Él hizo sanidades no le preguntó a usted, ¿y usted en qué pecado está? No. Él solamente lo sanó. Entonces que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Que realmente el Señor nos ayude a perdonar y que no exista nada en nuestra vida, ni en nuestra lengua, porque nuestra lengua, que nos lleva a destruir muchas cosas. Incluso a nuestros hijos. Y a veces no nos damos cuenta. A veces el matrimonio puede pelear, puede tener una discusión y adivine quién es el perjudicado. Los hijos. ¿Y qué vamos haciendo nosotros los hijos? Vamos haciendo que ellos crezcan con raíces de amargura en su corazón. Entonces que el Señor nos ayude en este momento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude, ¿cierto?, a perdonar a nuestros hermanos, a nosotros mismos, a nuestros esposos. Muchas veces nosotros como mujeres, a veces nuestro esposo nos ha herido de una u otra manera o viceversa. A veces nosotros dañamos a nuestros esposos con nuestras palabras, no le apoyamos.
Quizás, no sé, somos pesados, a veces de repente tenemos escasez en la casa y usted, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al vecino? No. Y tampoco, mire, una mujer sabia, ¿sabe lo que debería hacer? A la rodilla. Decir, Señor, tengo necesidad de esto. Pero ¿qué hacemos a veces? En nuestra desesperación, le reclamamos a nuestros esposos. Y pensar que ellos también tienen la misma preocupación que tenemos nosotras. Entonces nosotros nos tenemos que edificar, ayudar, apoyar unos con otros. Ayudar sobre todo en el matrimonio en estos tiempos, mi hermano. El enemigo está pero así, porque quiere destruir todo. Ya queda muy poco tiempo para la venida del Señor. Y la base de todas las cosas es el matrimonio, así que cuídese. Recuerde que nuestras luchas no son contra nuestro esposo, no son contra carne, sino que contra potestades. Y el enemigo siempre nos va a querer atormentar. Y va a usar a los que están a nuestro alrededor. Y nosotros, ¿sabe qué tenemos que decir? Apártate de mí, Satanás. Y es cierto, pero en nuestra mente no se lo diga fuerte a su esposo así, porque si no lo va a herir. Seamos sabias nosotras las mujeres, así el varón también. Cuando reciba una palabra de su esposa que sea media dura, usted dígale, Señor, dame paciencia, amor, no nos enseñaste a entender a las mujeres. No, aquí en la Biblia no está escrito nada de entender a las mujeres, no. Pero que el Señor, ¿cierto?, renueve el amor en nosotros como matrimonio, que nos ayude a poder fortalecernos y también podamos perdonarnos los unos a los otros. Porque eso también es algo primordial en el matrimonio. A veces nosotros guardamos rencor en el corazón contra nuestros esposos por alguna situación que hayamos ocurrido en la vida. Y eso no puede estar aquí. Él dice que el Señor que nosotros servimos es un Dios celoso. Y nada puede haber en el corazón, absolutamente nada. El rencor, la falta de perdón. No, el Señor nos está diciendo, mire, vamos a leer aquí mismo, en este mismo versículo. Dice capítulo 6, versículo 14. Dice así. Mateos, capítulo 6, versículo 14. Abajito de donde leímos. Dice así. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor está siendo muy claro en esta hora. Muy claro. Que nosotros debemos, si queremos un día verle al Señor, debemos de aprender a perdonar a nuestros hermanos. Porque podemos tener una vida muy recta delante de la presencia del Señor, según otros. Pero podemos tener un corazón completamente quizás herido y con falta de perdón. Y eso no nos va a llevar a conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Mire, yo encontré una definición que dice que el perdonar es una decisión. Nosotros decidimos el poder perdonar a otros. Y también es un acto de obediencia a nuestro Señor. Dice, mire, conceder como favor. Eso es el perdonar. Conceder como favor. Rescate, dice, entregar, conceder, dar. Mire, y esto que es hermoso. Dice, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Se lo voy a volver a leer. Dice, influencia divina es el perdonar, cuando nosotros perdonamos. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Porque si nosotros tenemos un corazón limpio, tenemos un corazón que ya quizá hemos perdonado todo y el Señor nos ha perdonado, nosotros lo reflejamos. Pero también cuando hay falta de perdón en nuestra vida, también lo reflejamos. Dice que incluso la falta de perdón es como una gangrena en nuestra vida. Pero si nosotros, el Señor viene y nos perdona, dice que hay un versículo en la Biblia que no lo anoté, ¿o sí? No lo anoté, pero que habla, incluso lo decimos en la predicación en la calle, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Si
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si no me equivoco, está en Isaías. No quiero pecar, pero parece que ahí está. Pero se da cuenta que el Señor sí está dispuesto a perdonar todo lo que nosotros podamos hacer. Pero eso no nos da chance, ¿eh? Imagínense, estos dos pecados que ya es algo que tenemos que estar lidiando todo el tiempo en nuestra vida y todos los días de nuestra vida. El poder perdonar, porque nosotros a veces cometemos errores todos los días, le pedimos perdón al Señor y también hay otros que nos ofenden a nosotros. Entonces es algo que vamos luchando a diario. Entonces uno dice, bueno, si son dos pecados nomás, ya, sí, pero puedo hacer esto otro, si total el Señor me va a perdonar. No, porque también el Señor dice que Él no tiene comunión con las tinieblas. Y todos los pecados que hemos nombrado, la hechicería, y todos los puede encontrar en las obras de la carne, en Gálatas. También hay en Proverbios, también hay otros pecados. Todas esas cosas dice que no tienen comunión con nosotros. No deben de tener comunión con nosotros. Si nosotros le buscamos al Señor en espíritu y en verdad, porque dice que Él busca adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, que entregamos nuestra vida al Señor. Entonces el Señor va a ir obrando en nosotros. Él va a ir poniendo la paz que nosotros necesitamos. Porque cuando nosotros estamos, ¿cierto? Nos falta el perdón, no existe en nosotros la paz. Esa paz que nos da el Señor no existe en nosotros. Porque vivimos en tormento. Vivimos en un estado, ¿cierto? Que no vivimos tranquilos. A veces no se puede ni dormir. Cuando vivimos en angustia. Cuando vivimos con esa raíz de amargura que podamos tener. Así que el Señor nos ayude cada día. Que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio. Usted pídale al Señor, si usted quizás a alguien le hizo algo, pero que tremendo en su vida, y dice, Señor, es que yo no puedo perdonar esto. Pídale al Señor que le ayude. Señor, yo quiero perdonar quizá a mi hermano, quizás quiero perdonar a mi padre que me hizo algún daño, quiero perdonar quizá a mi esposo que me hizo un daño, quiero perdonar a tal fulano, a un amigo, no sé, a quien a su alrededor usted conoce su vida, conoce su corazón. Pero que el Señor sea con nosotros en todo momento y nos ayude a poder, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, esa capacidad, ¿cierto?, esa decisión de poder perdonar a otros. Para que el Señor pueda perdonarnos. Y así poder sentirnos libres para poder hacer esta hermosa oración. ¿O no? Amén, Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Y que el Señor nos ayude a limpiar nuestro corazón. Y dice, y cuando el Señor dice perdonar a mi hermano, no solamente al hermano, a cualquier persona, porque Él dice todos. Hay un versículo que dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, dice, seguir la paz con mi hermano, con mi padre, con mi familia, que eso es fácil. Con todos, con todos. Y dice, y seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14. Que el Señor bendiga su palabra el día de hoy. Y que realmente nos podamos sentir libres. Porque el Señor nos hizo libres. Mire, le invito también a leer, usted léalo. En Isaías 53 podemos leer todo el sufrimiento que Jesucristo tuvo en la cruz. Y eso también nos lleva a tener entendimiento de nosotros realmente, quién nos compró y qué fue lo que pasó y qué es lo que sufrió. Hasta derramar hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Que valga la pena realmente el sufrimiento que Jesucristo tuvo al comprarnos a nosotros, siendo aún pecadores, siendo aún faltos, siendo aún infieles con el Señor. Pero que el Señor nos ayude cada día a esta hora, sobre todo ahora, que nos ayude a perdonar, a limpiar nuestro corazón, a sacar todas las impurezas para que Él pueda habitar, para que el Espíritu Santo pueda vivificar en nosotros y nos pueda animar a poder seguir adelante. Le invito, vamos a orar al Señor, le invito a que se ponga de pie.